Desde siempre, el hombre intercambia lo que sobra por lo que necesita, productos y servicios. Así nació el comercio, mucho antes que se inventara el dinero. En ese momento se llamaba trueque. Hasta los niños más pequeños lo practican. El intercambio comercial ha permitido a las personas y a las comunidades... Con el descubrimiento de América, el foco de desarrollo del comercio y la economía se trasladó sobre el Océano Atlántico. En la actualidad, la globalización impone un nuevo marco de relaciones comerciales y económicas y el siglo XXI guarda enormes e indudables perspectivas para el desarrollo de la cuenca del Pacífico. Sobre ella se abre el continente más grande del mundo y la región más poblada de la Tierra. Allí se encuentran 4 de las economías más extensas del planeta, 3 de las economías más dinámicas y economías intermedias de enorme potencial de desarrollo. Como el Mediterráneo fue el mar del pasado y el Atlántico el del siglo XX, en el siglo XXI, la economía global tendrá su epicentro en la cuenca del Pacífico. A finales del siglo XIII, Marco Polo fue pionero en el desarrollo del comercio europeo con el Extremo Oriente, abriendo la ruta de la seda. Más tarde, Vasco da Gama exploraría rutas por mar, menos costosas y más seguras, hacia el este asiático. De la misma manera, desde el descubrimiento de América, la búsqueda de un paso interoceánico que permita una línea comercial directa entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico condujo al hallazgo del Estrecho de Magallanes. 4 siglos después, la necesidad de acortar distancias para fomentar el desarrollo del comercio llevó al hombre a emprender obras de infraestructura que desafiaron la imaginación de su época. El Canal de Suez, ideado por Ferdinand de Lesseps e inaugurado en 1869, significó un paso trascendental para la ruta a Oriente e induciría a un vuelco en el mapa del comercio internacional. En ese mismo año, Estados Unidos inauguró el ferrocarril transcontinental, una solución que se reveló importante para afianzarse como potencia comercial. En América del Sur, por su parte, el año 1910 marca la inauguración del ferrocarril trasandino central que uniría Argentina y Chile cruzando los Andes. Una iniciativa privada completamente innovadora para la época, presentada durante las presidencias de Sarmiento y Errázuriz Zañartu, con el fin de impulsar la Unión Americana para el beneficio de los intereses comunes. En 1914, el hombre comprobó una vez más que el ingenio y la audacia son la base del desarrollo. La monumental construcción del Canal de Panamá puso nuevamente en evidencia la importancia de las obras de infraestructura de este calibre para la integración y el internacional que la simple transacción de bienes o servicios entre países o entre empresas. Hoy, hablar del comercio internacional implica incluso introducir ese fenómeno de movimiento de recursos, de movimientos de capitales, que son precisamente los que le dan la complejidad, el sentido y el valor al tema del comercio y su relación con la economía y con las empresas. De ahí precisamente que el comercio internacional cobre relevancia por la forma como este movimiento de bienes, servicios, capitales ayuda al crecimiento de las economías, ayuda a la rentabilidad de las empresas y al bienestar de las personas. Los casos más reconocidos hoy en día en términos de este aspecto es como el comercio internacional nos trae fenómenos importantes alrededor de las fusiones, las adquisiciones, las alianzas entre las empresas que se han convertido prácticamente en el motor para las empresas y para los países con empresas exitosas. Vemos un país cambiante, un mundo cada vez más dinámico y Colombia tiene que ir a la par con esos cambios que se van dando, específicamente cada vez empresas con una visión mucho más global, multilatinas, con presencia en diferentes países. Vemos que realmente va creciendo esa necesidad de expansión y de oportunidades de negocios. La empresa misma debe concebirse en el marco de ese mundo globalizado y de esas oportunidades del comercio internacional. Durante muchos años se pensó que el tema del comercio internacional era un tema de competencia de los países, de las economías. Después de muchas discusiones y de ir entendiendo más el fenómeno, se llegó a la conclusión que el tema era un tema directamente relacionado con las empresas. De hecho, entonces, finalmente las que participan activamente en el comercio son las empresas.
las que finalmente logran que los países sean exitosos en el comercio internacional son las empresas, y las que terminan haciendo de los países competitivos son las empresas. De ahí que tanto desde el interior mismo de la empresa como desde las políticas que se ejercen por los gobiernos, el gran reto es que las empresas sean cada vez más protagonistas y participen más activamente de este comercio internacional. Se habla de hace ya 2 décadas de esa apertura económica, del compromiso del país desde sus empresas. ¿Cómo va el país en esa faceta, sobre todo cuando vemos recién pasa la Cumbre de las Américas, ya se habla de una entrada al Tratado de Libre Comercio más rápidamente, de una posibilidad de una visa ya 10 años, de una confianza en el país, de una cantidad de oportunidades que se vienen de esas relaciones políticas y económicas con los países de las Américas? Digamos que los años de 1990 traen una serie de novedades en la agenda de las economías de nuestros países, para hablar de América Latina, incluyendo a Colombia, y de la agenda empresarial. Particularmente, uno diría que a partir de los años de 1990 nosotros le damos el estatus que el comercio internacional como tal merece, y aceptamos que como país, como economía, y las empresas como tal van a tener el éxito en la medida en que se puedan insertar realmente en ese comercio internacional. ¿Cuál ha sido la experiencia? Los resultados, podríamos decir, no han sido los esperados. 20 años de haber asumido el reto de insertarnos de manera dinámica en los mercados internacionales, y el país logra una participación todavía relativamente pequeña. Incluso si nos fuéramos a comparar con 40 o 50 años atrás, diríamos que la participación que tenemos hoy en los mercados mundiales es menor en proporción a lo que producimos que lo que teníamos hace 40 años. Hemos avanzado, pero no de manera significativa. Hoy tenemos un número importante de empresas que participan en el comercio internacional, y ya, por fortuna, no solamente es el café, el banano, las flores las que nos hacen reconocimiento en el ámbito internacional, sino que también hay sectores de la industria manufacturera que han incursionado de manera exitosa. Pero el camino que tiene que recorrer el país en materia de comercio internacional es todavía muy amplio. Carlos, compártanos de pronto un poco de su experiencia desde el punto de vista de esas estrategias exitosas que se deben implementar a la hora de pensar en un mercado mucho más internacional, del crecimiento de las compañías y de que realmente se den esos negocios como deberían ser. Bueno, lo primero es que, digamos que ha sido exitoso el hecho de que el país se ha mantenido firme en su política de liberalización. El hacer del mercado internacional el mercado por excelencia para que allí actúen las empresas, ya de por sí es un terreno ganado. Pasará mucho tiempo para que las empresas cambien el esquema orientado fundamentalmente hacia el mercado internacional. Las políticas comerciales han sido beneficiosas, particularmente habría que destacar no solamente la apertura económica, sino la proliferación y el empeño que ha tenido el país por desarrollar iniciativas de integración económica, tipo TLC. Efectivamente, ahí el país va muy bien como país. Y desde el punto de vista de las empresas, uno diría que el país entiende cada vez más la importancia de desarrollar nuevas ventajas competitivas. Hasta ahora las ventajas competitivas del país siguen todavía dependiendo mucho de los recursos de que dispone y del uso eficiente de esos recursos. Todavía nuestra competitividad y la forma como nos destacamos en el comercio internacional sigue dependiendo mucho de lo que pase con el petróleo, con el café, con el carbón, con el banano. Y esto pues limita un poco las posibilidades que tengamos hacia adelante en el comercio internacional. Necesitamos más industria manufacturera participando dentro de ella, y hoy tenemos algunas experiencias en algunos sectores clave, prestadores de servicios, y en algunos sectores, sobre todo agroindustriales, que han permitido que las empresas nuestras empiecen a destacarse. Esa experiencia sirve como referente para muchas otras empresas que tienen que incursionar. También podríamos decir que hay otros elementos importantes en los cuales tenemos que avanzar: el grado de sofisticación de la producción. La sofisticación de la producción en Colombia es bastante limitada, y el éxito de las empresas, sin lugar a dudas, está en proporción al nivel de complejidad de su proceso productivo y de especialización en la producción.
Necesitamos entender que el mundo, por ejemplo, cada vez produce menos mercancías, menos bienes y produce componentes de bienes. Las empresas nuestras tienen que avanzar para articularse en redes de producción mucho más complejas y en eso creo que todavía hay mucho por hacer. Por fortuna, los casos exitosos empiezan ya a decir cuál es el camino que tienen que recorrer todas estas empresas seguidoras. Carlos, ¿cuáles son esos principales retos que deben asumir las compañías colombianas y especialmente las antioqueñas para fortalecer esos vínculos de comercio internacional y sobre todo hacer que sean más duraderos, más exitosos? Hay que pasar de la referencia de que el comercio internacional es bueno y enfrentarlo. Yo creo que ahí hay un reto muy importante que se va a traducir en una verdadera vocación de las empresas frente a los mercados internacionales. Reconocer, sin lugar a dudas, que los procesos productivos han cambiado y que el patrón de producción, tanto del país como al interior de las empresas, se tiene que caracterizar por su nivel de sofisticación. En esto la innovación es fundamental. Las empresas nuestras necesitan avanzar mayormente en términos de sofisticación para tener procesos productivos más sofisticados y bienes igualmente cada vez más complejos. E igualmente tendríamos que decir que el tema del talento, del recurso humano, tiene que avanzar